Egunon, razones del nuevo estatuto y de la consulta. Asumir la legalidad es fundamental a la hora de afrontar la convivencia ciudadana en toda sociedad de todos los tiempos. Que las reglas de juego, como se les suele llamar, sean sólidas pero flexibles y conocidas por la ciudadanía y respetadas a todos los niveles es la garantía de saber en dónde se encuentra cada cual, en qué ámbitos se mueve cada cual y cómo encajan las diferentes áreas, instituciones, personas físicas o jurídicas en los diferentes niveles y capas en los que se pueda estructurar dicha sociedad. Es así como en América Latina y en especial en Argentina se conoce como palabra de Vasco, aunque el que cuando se compromete a algo lo va a cumplir, según lo previsto. Euskadi, la patria de los vascos, es plural en su composición como no podía ser de otra manera, tras tantos siglos y milenios de evolución de la especie humana. Algunos han venido, otros han marchado, pero lo importante, cara a la estructuración jurídico-política, no es tanto lo que dijeron los que nos precedieron. Eso sí, hay una placa muy significativa en pleno centro de Pamplona sobre los vascos de ayer, refiriéndose a los fueros. Pero no, los fundamentales somos los que vivimos y trabajamos sobre el suelo vasco a día de hoy, porque somos nosotras y nosotros los que tenemos en democracia el derecho a afrontar los retos de hoy y del mañana de Euskadi. La Constitución de 1978, como ya lo hiciera la Republicana de 1931, reconoce que no concede derechos de autonomía política. Esto es, derecho de decisión sobre asuntos que son competentes las hoy conocidas como comunidades autónomas. Pero no todas son iguales. Los padres de la Constitución tenían en mente, dicen, que lo de nacionalidad fuera símbolo y sinónimo de nación. España como una nación de naciones. Pero que debido a que un anónimo de uniforme les impuso el artículo 8 y la primera parte del 2, se quedó codificado como nacionalidades y bajo el pretexto de haber plebiscitado un estatuto en la Segunda República, aquellos territorios que eran mucho más que una región, que tenían rasgos, características y voluntad, y aquí la cosa clave de ser otra cosa, diferente. La disposición adicional primera reconoce y ampara los derechos históricos. No hace falta ponerlo, pero todo el mundo tiene por consenso que se refería a Vizcaya, Guipúzcoa, Nafarroa y Araba. De aquí, precisamente, entre otras cosas, deriva el derecho al concierto y al convenio navarro. Y se corrobora que los catalanes, con su pretendido pacto fiscal, buscan otro encaje a través de la LOFCA de financiación de las comunidades autónomas, creada a finales de 1980. Y es que tanto el concierto como el convenio son residuos de otro tiempo, en el que las haciendas forales de los 4 territorios decidían cuándo se cobraba qué impuestos y para qué. Enclaves anacrónicos como Trucíos, Treviño o Oñati lo fueron por la creación de las provincias en 1833, acto unilateral pagado con un ministerio a su creador, Javier de Burgos. Y es que esos territorios especiales tenían otra tributación y se añadieron a la provincia de régimen común más cercano. Bueno, salvo Oñati, que por alguna extraña razón se la dieron a Guipúzcoa, o Treviño, que por alguna extraña razón se lo dieron a Burgos en vez de a la provincia de Logroño. El Estatuto de Autonomía de 1936 comienza su tramitación mucho antes y se ve que en el plebiscito del Estatuto de diciembre de 1932 la cosa es que existió y que era inevitable su aprobación antes o después. Eso sí, también habría que señalar que Nafarroa nunca dijo no al Estatuto Vasco, porque el voto mandatado por los plenos municipales se travestió en el camino a la Asamblea de Municipios que iba a votar el Estatuto. Intereses particulares, espurios, como laminar las diputaciones vascas imponiendo una falsa mayoría izquierdo-republicana,
como contrapoder a la ya entonces mayoría nacionalista vasca en los municipios vascos. Ya se ve que hay cosas aprendidas que con el tiempo se puede reproducir, como la ilegalización del PNV durante la dictadura primo-riverista, siendo legal comunión formalmente, dado que en aquellos años el PNV estuvo extendido y se reunificó en 1930, en noviembre, razón por la cual no pudo físicamente estar en el Pacto de San Sebastián de ese mismo año. El proceso estatutario de 1979 se hace con la mejor de las voluntades, teniendo en cuenta que el contrario, por si llamarlo, también juega, pero siempre tratando de preservar lo propio jurídica y legalmente. De ahí que en el primer estatuto, que es el vasco, legalmente estableció competencias exclusivas según el listado que la Constitución hacía entre los artículos 148 y 149. Otra cosa son concurrentes u de otro tipo. Eso sí, quede claro que en el 150 hay mecanismos para, llegado el caso, ceder competencias del Estado a la comunidad, aunque jamás se ha usado en el caso vasco. Canarias y Valencia sí, y algún otro. Y a esto se le añade la disposición adicional del Estatuto, que, en consonancia con la Constitución, dispone que los vascos no renuncian a los derechos que en virtud de su historia les pudieran corresponder. Aún así, debido a las deficiencias y diferencias en su tramitación, solo un 30% del censo vasco votó favorablemente a la Constitución de 1978 y un 53% del censo vasco dijo sí al Estatuto Vasco de 1979. La diferencia es notable, notoria. Durante los 30 años que van desde la aprobación del estatuto hasta la toma de posesión del señor López, administrador apostólico de sede vacante en 2009, ha habido muchos intentos de recorte de la autonomía vasca, casi todos recogidos de una u otra manera en los medios de comunicación. Uno de ellos fue la LOAPA, otra vez el café para todos, otra las leyes de bases, cortocircuitando la autonomía en materias claves desde Madrid. Otra fue el intento de llevar desde Bruselas competencias cedidas a instituciones europeas, cuando no es que se cedan, sino que se comparten. Y cuando hay que transponer, es decir, adaptar leyes europeas con materias que le son propias a la comunidad autónoma, se le hace en el Congreso sin tener en cuenta la capacidad legislativa de la Cámara Autonómica. Y es que, aun siendo una ley orgánica como la del Constitucional, se tiene la manía de no cumplirse. Y eso lo constató, por ejemplo, el informe Zubia del Parlamento Vasco en 1993. Y el informe de Ibarretxe de 1995, adoptado por unanimidad de la Cámara Vasca, de todas las formaciones políticas, sobre el desarrollo e incumplimiento flagrante del Estatuto de Guernica, con pelos y señales, y con todos los detalles. Las líneas rojas de la autonomía vasca están trazadas y son conocidas. De la voluntad de la bilateralidad se ha pasado a algo que no era, y de una búsqueda de acomodo de la realidad vasca, legal y jurídica, se ha cubierto una trayectoria que las instituciones y los partidos que las han gobernado en el Estado español, tanto UCD como PSOE como PP, han llegado a reconocer. Tanto es así que aceptó Suárez tramitar el desarrollo del concepto a principios de 1981, cuando ya había tomado la decisión de dimitir. Y de ahí la referencia vaga de la LOFCA de finales de 1980, y es que se hicieron transferencias de competencias cuando era necesario. Véase, por ejemplo, 1985-1987, como arras a los acuerdos entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi en el gobierno vasco, y en 1996 y 1997 por la investidura de Aznar, o en 2009 y 2010 con la debilidad de Zapatero. Y es que todo esto debería haber sido transferido como todo lo demás en 1980, pero se prefirió dosificar, por si acaso, por miedo a la democracia. Ibarretxe abre el proceso de reforma del estatuto según reza el artículo 46 del Estatuto de Autonomía Vasco, abriendo un nuevo estatuto. Habría que decir que a día de hoy Euskadi es la única comunidad que no ha reformado nunca su estatuto. Está tal cual se firmó, aunque con incumplimientos, y tiene mecanismos de reforma. De ahí que, una vez constatado el final de ciclo, un no avance, de manera voluntaria se apostó por renovar el pacto. El PP dijo que eso era separatismo.
Es mucho más fácil crear cortinas de humo y simplificar que explicar a los demás las razones que esgrimen los vascos de por qué hacen lo que hacen, democráticamente, en base a las leyes, con diálogo, acuerdo y respetando la palabra escrita. Y el PSOE, como pasó con la reforma de la Mesa de Ajuria en 1998, chupó rueda del PP y presentó en el trámite parlamentario enmienda a la totalidad y no parciales. Fue cosa suya. Cuando llegaron a Moncloa, un poco de tiempo después, el plazo de enmiendas estaba ya cerrado. Quisieron que se reabriera para poder participar entonces, pero ya era tarde. Así que dijeron que aquello era algo planeado con Aznar y que debía enterrarse. Salvo que las razones subyacentes trascendían a Aznar y a Zapatero y a González o a Suárez, y responde al modelo y evolución de la relación en términos jurídicos e institucionales entre Euskadi y España. Muchas veces, en los 30 años que han pasado desde 1979, procesos ajenos al gobierno vasco han mediatizado su actuación. El último ejemplo ha sido el del proceso de 2006, y es que el nuevo estatuto se transmita entre 2002 y 2005. Paralelamente se está produciendo los encuentros entre Egiguren y Otegi en un caserío cercano a Eibar, el de Chillarri. De ahí que la respuesta de Otegi sea favorable a las tesis de Zapatero y no a las de Ibarretxe, en su creencia de que su Euskal Herria era más posible sin el nuevo estatuto y pactándola con el PSOE. Por eso se le obliga a Ibarretxe a la no iniciativa entre los años 2005 y 2007, cuando el proceso de paz está en su estado más álgido, y él, por la paz, una Ave María, uno detrás de otro. Eso sí, como a la banda de terroristas y de maleantes a los que Ajuria Guerra, presidente del EBB del PNV, les advirtiera que a la violencia se sabe cómo se entra, pero no cómo se sale después, hay que decirles lo que Urkullu les dijo cuando decidieron cesar sus actividades en 2010, que no les debemos nada. Y es que han sido el mejor aliado del unionismo, sobre todo en Navarra, posibilitando el crecimiento del antivasquismo allí por donde iban. Entre 2007 y 2008 se puso en marcha la idea de la consulta. ¿Y qué es? Pues por un lado, como conocedor de lo que acababa de pasar y relatado muy bien en El Triángulo de Loyola, un libro que es recomendable, quería retomar el pulso político con dos preguntas simples, y que sea la fuerza democrática de la ciudadanía la que diera su empuje a ambas. Por un lado, decirle a la banda ETA que sobra, que no les queremos, que no les necesitamos. Y por otro, decir alto y claro a los representantes políticos que hay realidades institucionales, jurídicas y políticas en el ámbito vasco y entre el vasco y el español que no funcionan, que deben ser resueltos y que se debe acortar, pactar y negociar, pero sin que nadie tenga derecho a veto. Y en cualquier caso, que sea a posteriori la ciudadanía la que dé o quite razones, la que ratifique o no los acuerdos. De ahí que tras la consulta previa para 2008 se apostara por una segunda en 2010, tras 2 años para posibilitar negociación y acuerdos entre diferentes. Y probablemente fue la razón, todo ello, junto con la espina del 13 de mayo de 2001, la que llevó a la ilegalización de D3M en 2009 y que permitiera a EHK en 2005, por el interés electoral y político coyuntural, a pesar de que la figura de Ibarretxe pueda despertar amores y odios dentro y fuera de Euskadi. Los resultados de las elecciones celebradas en 2011 reflejan con suficiencia que la mayoría social entiende que, dejando de lado otras consideraciones sobre esta tierra, existe un llamado conflicto, que es la suma de los incumplimientos de acuerdos, de leyes, de pactos y de encajes amables en España. Una España que no parece querer entender y se ha visto en el modelo del estatut en comparación con el andaluz vigente en su integridad, donde párrafos enteros fueron impugnados en uno y aplaudidos y apoyados por el PP en el otro, siendo consciente de las realidades complejas de la interdependencia y del marco común europeo. No hay que tener miedo, y menos a la democracia.
Simplificando, municipales 2011, PNV 31%, Bildu 26%, PSE 17%, PP 14%, Esquerra Batua 3%, Aralar 3%, Amaicabat 1%, generales PNV 28%, Amaiur 24%, PSE 22%, PP 18%, Escrebatúa 4%, UPyD 2%. Esos son los datos en 2011 en Euskadi. Cara al futuro, las razones que llevaron a los gobiernos de Ibarretxe a presentar las iniciativas del nuevo estatuto y de la consulta siguen en el fondo allí. Por ejemplo, en tanto que, debido al adelantamiento electoral, todavía quedan transferencias pendientes de las pactadas. Fuera están dos prisiones, que Cataluña ya la tiene transferida, y el régimen económico de la Seguridad Social, que como tal viene recogido en el Estatuto de 1978. Si uno lo lee, lo encuentra. Las políticas pasivas de empleo, que complementan las activas. Quizá por eso, en 1987, cuando el PSE superó en escaños que no en votos al PNV y hubo la posibilidad de un acuerdo de progreso entre PSE, EA y Euskadi Ezkerra, al contemplar como puntal de dicho acuerdo esta transferencia, el PSE dijo que sí, pero el PSOE que no. Veían que era una forma de cierre del circuito económico vasco, porque para el desarrollo de una comunidad la financiación es fundamental. Una estructura económica y financiera sólida, con una administración coherente y un liderazgo político firme y con visión de futuro. De ahí que con un 30% de la estructura económica sea de base industrial, cuando a principios de los 90 la consigna centralista era que la mejor era aquella que no existiera. Fuera la industria. Y es que el ladrillo se ha revelado tan fiable, sin miedo, con firmeza, con la legalidad, con la gente, con la democracia, consultando, haciendo partícipes a cuantos más mejor, siendo conscientes de que lo que no hagamos nosotros no lo hará nadie más, y que el valor añadido lo es todo en política, en economía. Ser diferente no es malo, es reconocer que uno tiene algo que le distingue de los demás, como los demás también tienen lo suyo. Y no tiene por qué ser ni más ni menos, simplemente somos distintos. Y como el futuro no está escrito y se puede cambiar, afrontémoslo con ilusión, con valentía, sin prejuicios ni limitaciones previas, más allá del respeto escrupuloso e íntegro a los derechos humanos, para que seamos, en este caso, los vascos, todo aquello que podamos ser en plenitud de capacidades, igual que lo deseamos al resto de pueblos y naciones del Estado, de Europa y del mundo, como dijo el Endacari Ibarretxe. Pasa igual que con los hombres y mujeres. Las mujeres vivían junto a maridos por los que no se sentían bien tratados. Eso ha pasado a la historia. Ni tus hijos viven contigo si no comparten tu proyecto. Juan Carlos Pérez Álvarez, licenciado en Ciencias Políticas, especializado en análisis político y relaciones internacionales y experto en procesos participativos. 9 de enero de 2012. Y se puede añadir lo que dijo Kofi Annan, de que se puede amar lo que uno es sin odiar lo que uno no es. Es cuestión de voluntad y de perspectiva. Y sin más, es que ricasco, agur berobat, beti jelpean.